Y hermanos, Amén. qué bueno es Dios que una vez más nos da la oportunidad de poder estar ante su presencia. Gloria a Dios. Si usted no siente la presencia de Dios, pregúntele al Señor por qué. Algo estará estorbando ahí para que usted, hermano, no sienta esa presencia que el pueblo puede experimentar cada momento que estamos en la casa del Señor. Le voy a invitar esta mañana que nos pongamos, amados hermanos, de pie y abramos la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos que leemos, versículos 9 al 23. Y lo vamos a leer en el precioso y santo nombre de nuestro eterno Dios. Lo leemos y dice la Biblia, Hechos 26, 9 al 23. Lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice la palabra: yo ciertamente había creído y deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el Hijo. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es a mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a los pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder: que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Le decimos: Padre, venimos ante ti esta mañana, Dios, maravilloso, Señor, Padre, pidiendo de ti la gloria y la honra, el favor, gracias, pidiendo de ti ese milagro, reconociendo, maravilloso, pidiendo de ti, Rey eterno, tú eres el dueño de pidiendo todo. de ti, mi amado Dios, Todo está bajo tu que control, tu poder se mueva y se Jesús. manifieste
en Gracias, cada uno de maravilloso nosotros. Dios. Gracias. Señor, y esa fe que nos mueve Gracias, nos trae a tu casa este día gracias, domingo. bendito Dios. Seguro, Dios, que Oh, sí, iniciaremos Señor. una semana, Así es, Padre. pero con tu bendición y tu Con cobertura. gloria y tu presencia. Padre, cada una de las peticiones que tu pueblo ha puesto en este púlpito esta mañana, Si tu propia también, Señor, con la fe puesta en ti, declaramos, Dios, sabes, Señor, declaramos es lo que sanidades, tu pueblo está clamando. declaramos que todo espíritu de enfermedad se va de la vida de tus hijos. Gracias, Declarando, Señor, gracias, que tu amor Dios. se mueve y se Gracias, manifieste bendito en Padre. cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Señor, declaramos respuesta en cada una de Gracias, estas Rey de peticiones, gloria, Señor amado. bendito y maravilloso. Declaramos respuesta en cada una de estas peticiones Aleluya, Señor. en el nombre poderoso de Cristo. Como también, Padre, Gracias. le pedimos, nos hable y nos enseñe su verdad. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Vamos a sentarnos esta mañana. Queremos hablar acerca del tema, la importancia de un verdadero encuentro con Dios. La importancia de un verdadero encuentro con Dios. ¿Por qué es importante un verdadero encuentro? En el Evangelio, los resultados no se dan por el tiempo que usted y yo tenemos de ser cristianos. El resultado lo vemos a través de los frutos que da cada uno de nosotros. Y oiga bien, pudiese ser que usted tiene 40 años en el Evangelio, pero no ha tenido un verdadero encuentro con Dios. No ha experimentado un verdadero encuentro con Dios. Nos vemos siempre lejos de la presencia de Dios. Nos vemos siempre faltos de fe, siempre dudando de que Dios nos va a bendecir. En varias ocasiones, hermanos, en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que muchos seguidores de Jesús no habían tenido un verdadero encuentro con Él. Y a pesar de que muchos de ellos anduvieron muy cerca con Jesús. Veamos a Judas, vemos a Tomás. Hermanos, ellos estaban ahí con Jesús, anduvieron con Jesús. Donde quiera que Jesús se movía, ellos eran parte de ese grupo. Pero cuando vemos la palabra, nos damos cuenta que en ellos había mucha falta de la presencia de la fe en sus vidas. Le seguían de cerca. Importante esto. Le seguían de cerca. Eran parte de ese grupito de personas privilegiadas que Dios había escogido. Pero su corazón, hermano, su corazón no estaba 100%, su corazón estaba de lejos. Pero en cambio, encontramos otros hombres. Por ejemplo, el endemoniado Gadareno. Vemos también el ciego Bartimeo. Marcos 10:52. Y lo importante que vemos ahí, hermano, es que ellos fueron favorecidos con el favor de Dios. Y la respuesta de ellos fue que seguían a Jesús por donde quiera que él andaba, después que había recibido el favor de Dios. Usted y yo hemos recibido el favor de Dios. Sí, amén. Sabemos que somos hijos de Dios. Pero sabe, un verdadero encuentro con el Señor, un real encuentro con el Señor, un sincero encuentro con el Señor, es importante para no vivir una vida de apariencia en el Evangelio. Muchas veces hay gente que dice, no, pero la iglesia donde me congrego es grandota. Pues sí, pero yo no soy cristiano. En esa iglesia antes cabemos, pero los pastores están metidos en política. Los pastores están metidos en un montón de cosas que nada tienen que ver con la obra del Señor.
Yo quiero decirle, hermano, usted y yo estamos en el camino del Evangelio porque necesitamos la presencia del Espíritu Santo que nos pueda guiar y nos pueda llevar en victoria en el camino del Evangelio. De nada serviría, de nada nos serviría a usted ni a mí, ni a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. De nada nos serviría que estemos años en el Evangelio si cuando nos toque partir de esa tierra no vamos a ir a donde queremos llegar. La meta suya y la meta mía es ver el rostro de aquel que nos ha llamado para que le sirvamos. Pero el problema es, hermano, que tanto será cierto esa bendición. Sería lamentable, y oiga bien, sería deplorable la vida de todo hijo de Dios que haya vivido tanto tiempo el Evangelio pero engañado. Porque cuando llega el momento de dar cuentas, se da cuenta de una cosa, que nunca le sirvió a Dios con el corazón. Le sirvió a Dios por interés, le sirvió a Dios por conveniencia, le sirvió a Dios para que lo vieran, pero lo importante es servirle a Dios de corazón. No nos olvidemos, mi hermano, mi hermana, que Dios conoce todo. Usted podrá decir, eso ya lo vimos millones de veces, sí, pero es necesario recordárselo a la iglesia, porque aunque lo sabemos, muchas veces no lo tenemos en nuestra vida. No somos parte de esta bendición. Un encuentro, hermano, un encuentro genuino con Dios es una necesidad para el hombre. Es una necesidad para el hombre tener ese encuentro con Dios. Cuando vemos el 26 de Hechos, que hemos leído esta mañana, específicamente el versículo 9 al 11, Pablo se presenta como aquel monstruo que era antes en el camino del Evangelio. Se presenta, amados hermanos, como aquel hombre que el cual no había nada positivo en su vida espiritual. Por eso Pablo nos cuenta las experiencias. ¿Para qué? Para que usted y yo ahora una vez más nos demos cuenta que Dios es amor. Amén. Gloria a Dios. Y para aquellos que nos escuchan y que no quieren nada con el Señor, quiero decirle que también es fuego consumidor. Amén. Habrá fuego que caerá sobre la gente que no quiere nada de Dios. Habrá fuego para el mundo que no quiere nada de Dios. Pero para aquel que obedece y que le sirve a Dios, la Biblia tiene muchas promesas para bendecirnos a todos y cada uno de aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y que nos hemos decidido a hacer su voluntad. Amén. Interesante la biografía express que nos presenta del 9 al 11 del capítulo 26 de Hechos. Pablo, hermano, era un hombre de gran celo en su vida religiosa. Era un fariseo, hermano, que se destacaba por el estricto cumplimiento de las ordenanzas religiosas. Bueno, por eso lo dice él ahí del 9 al 11, que él creía que lo que estaba haciendo era. Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que lo que hacemos no es grato a Dios? Leyendo la Biblia, hermano, leyendo la palabra de Dios, ahí nos damos cuenta que es y que no es agradable a los ojos de Dios. La religión que profesaba Pablo, oiga bien, esta religión dice que estaba basada en obras, en rituales, en tradiciones, en prácticas rutinarias que dejan a la persona en la misma condición, sin esperanza de obtener la salvación. En otras palabras, mi amado hermano, la religión es un engañabobo.
La religión tiene a la gente ahí engañada, porque no hay salvación. Por eso la tiene engañada. No hay vida eterna. Simplemente, amado hermano, un pasar de los días creyendo hacer bien las cosas, pero en la realidad todo es mentira. Todo es falso. Pablo era un hombre, hermano, impetuoso, soberbio. Oiga, que su decisión era humillar a todo aquel que le servía a Dios. Nunca anidó el amor de Dios en su corazón. Nunca hubo amor de Dios genuino en su corazón. Como la religión. La religión, hermano, cree que lo que hace es agradable a los ojos de Dios. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que la abominación no le agrada a Dios. Por eso, mi amado hermano, usted y yo estamos obligados, y le digo obligados, porque usted y yo estamos conscientes de lo que estamos haciendo. La misma ley exime a aquellos que no están en sus 5 sentidos de algunas acciones. Pero usted y yo estamos, hermano, conscientes de nuestro papel dentro de la obra de Dios. Hoy hay algunos de los que estamos aquí que no sabemos por qué estamos aquí. Todos sabemos por qué estamos aquí. Señor. Queremos cambiar. Aleluya. Entonces, hermano, comience a cambiar. Amén. Queremos ser transformados. Señor. Entonces deje que el Espíritu Santo lo transforme. Aleluya. Queremos servir al Señor. Entonces dispóngase a servir al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ah? Queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces deje que Dios le permita hacer su voluntad Aleluya. hasta donde Él le plazca. Así es. Amén. Qué interesante. Pablo pensaba que hacía lo correcto. Oiga, a veces pensamos que estamos haciendo lo correcto, haciendo las cosas impulsados por nuestra razón. Pero la verdad solamente se radica en Jesucristo. Si nosotros, amados hermanos, estamos confiados y estamos con nuestra fe en el Señor, sí podemos estar seguros que un día Dios nos va a recompensar por todo lo que estamos haciendo. Amén. Aleluya. Yo sé que al mundo no le gusta cuando hablamos así, pero yo quiero decir una cosa, mi hermano. Ya estamos en el 2022. Yo pienso que así como la gente aprende a embriagarse, aprende a drogarse, aprende, mi amado hermano, a hacer todo pecado, también tiene que saber y tiene que aprender a hacer lo bueno para que esté bien ante los ojos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Necesitamos tener un verdadero encuentro con Dios Señor. para cambiar nuestra conducta. Así es. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Quizá muchas veces hemos pensado, es que yo quiero una transformación como la que hizo con Pablo. Es que yo quiero que Dios me transforme, así como hizo con tantos hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es que Dios tiene un plan perfecto para cada uno. Así es. Y la experiencia que tuvo, hermano, este hombre, si usted y yo la pasáramos, a saber, quizás blasfemáramos todavía. Porque cuando leemos la palabra se siente práctico, pero vivir lo que leemos es otra cosa. Así es. Amén. Aleluya. Vivir lo que leemos es otra cosa. Sí, Señor. Hay cosas que sabemos que son buenas, pero no las hacemos. Así es. ¿Quién no sabe que orar es bueno? ¿Quién no sabe que ayunar es bueno? ¿Quién no sabe que congregarse es bueno? ¿Quién no sabe que llenarnos de esto es bueno? Pero muchas veces no lo hacemos
Porque hay soberbia en nuestro corazón. Increíble. Increíble. Y de hecho quiero agradecer a los hermanos que estuvieron apoyando ayer las 12 horas de oración. ¿Sí? Sabemos que esto es bueno, pero no lo hacemos. Pero sí, hermano, sí decimos al Señor, Señor, yo me quiero ir para el cielo. Señor, yo me quiero ir para el cielo. Y el Señor le dice, para eso te tengo aquí. Pero necesito que estés más consciente de tu papel dentro de la obra en la cual te pongo. Y me refiero al Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio es la meta fundamental de cada uno de los que estamos en las diferentes iglesias en esta mañana. Por eso hemos venido. Y quizás muchos dijeron, yo estoy enfermo y no voy a ir. Quizá ahorita cambiaron televisión. Entonces no es tanto la enfermedad, es pereza espiritual. Y esto es bien delicado, hermano. Pablo dice que iba por un camino donde fue iluminado. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria a Dios. ¿Qué significa tinieblas? Hermano, en el área espiritual es la falta de conocimiento y la falta de conciencia de lo que somos en el Evangelio. Primeramente el conocimiento, porque Dios nos enseña. ¿Sabe para qué? Para que sepamos primero qué es lo bueno y qué es lo malo. Así es. Después somos nosotros los que estamos conscientes si estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. La luz que emana de Jesús es más brillante que la luz del sol. Aquí lo dice este varón de Dios. Muchas veces, hermano, nosotros permitimos que Dios trate con nosotros de esa manera. Alguien dice, lo botó de caballo. La Biblia no dice eso. Se supone, porque en ese tiempo ese era el transporte. Pero la Biblia no dice eso. Dice que lo lanzó a tierra. ¿Por qué? Cuando no entendemos con palabras, Dios va a usar otra forma para que entendamos. Dios va a usar otra estrategia para que reconozcamos que algo está mal en el trabajo que estamos desarrollando para la gloria y la honra de Dios. Usted sabe que nosotros fuimos hechos, la Biblia lo dice, fuimos hechos para darle la honra, para darle la gloria, para darle la alabanza, para darle servicio a Dios. Amén. Para eso fuimos hechos. Señor. Ahora nos preguntémonos, ¿estamos haciendo eso? ¿Estamos haciendo eso? Si lo está haciendo, bendito el Señor. Pero si lo estamos descuidando, yo le digo esta mañana, levántese. Levántese. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Muchas veces quizás nos vemos que nadie nos quiere, todos nos rechazan. Todos nos rechazan, o el caso de Zaqueo. Pero a pesar de eso, Zaqueo quería ver a Jesús. Amén. No dijo, nadie me quiere. Ay, entonces, ¿qué hago? No. ¿Me voy a colgar? No. Él dijo, yo quiero ver a Jesús porque sé que ahí está la bendición. Amén. Así es. Y dice que este hombre se esforzó por ver a Jesús. Usted y yo tenemos que esforzarnos por ver a Jesús. Amén. Aleluya. Hermano, ¿y dónde está para verlo? No le digo que está mal. Hermano, aquí está su palabra. Dios usa diferentes medios para hablarnos. Oiga, para hablarnos. Y Él se encargará de hacernos entender. Cuando Dios mete su manita, aunque usted y yo brinquemos, zapateemos, gritemos, chillemos,
vamos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Aquel poderoso tirado en el suelo, con la boca llena de polvo. ¿Sabes? Una lampiera tenía metida en la boca. Señor mío. Y cuando se vio en la condición, dijo, ¿y qué hago? Y le dijo, ¿y quién eres, pues, Señor? ¿Quién eres? Porque como él se codeaba con los poderosos del fariseísmo. Y usted sabe, hermano, que el fariseísmo era lo más fuerte, lo más alto, lo más superior en el área espiritual que había sobre la faz de la tierra. Así es. Si usted se lleva bien, hermano, con personas que están en eminencia, usted cree que todo lo tiene. Y yo le digo, no tiene nada. Porque aquel va para el infierno si no se arrepiente, y usted también va detrás de él. Ajá. No, hermano, sintámonos felices, sintámonos gozosos, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Sí, amén. Ay, hermano, pero es que mi temperamento ni yo mismo me lo aguanto. Pídale al Señor. Amén. Aleluya, así es. Pídale al Señor. Sí, Señor. Pídale al Señor, hermano. Porque Él le va a dar a usted la salida. Lo que sí le sé decir esta mañana, que Dios va a cumplir los propósitos que tiene definidos para cada uno de nosotros. Amén. Quiera o no quiera usted, Amén. quiera o no quiera yo, quiera o no quiera el hombre, por muy fuerte que se crea, hay uno más fuerte que todo. Y ese es el que usted y yo le servimos esta mañana. Gloria a Dios. Cuando Dios nos confronta, hermano, produce una profunda transformación. Una profunda transformación. Y eso fue lo que se generó en este hombre de Dios. ¿Pero por qué? Hermano, porque Dios nos confronta. Y cuando nos vemos confrontados, solamente hay una salida. Tiene razón. Claro que Dios siempre tiene la razón. Amén. Gloria a Dios. Dios siempre tiene la razón. Claro. Usted y yo no tenemos la razón casi siempre. Pero somos más bravos nosotros que el que tiene la razón muchas veces. Usted y yo no tenemos la razón, pero con el grito, hermano, queremos aplastar al otro. ¿Ah? Con la soberbia queremos creer que tenemos la razón. La razón solo la tiene uno, aquel que hace la voluntad de Dios. Amén. La razón solo la tiene uno, aquel que hace lo bueno ante los ojos de Dios. Dios. La visión produce pasión y obediencia. La visión que tuvo este hombre fue tremenda. Fue visión con golpe, hermano. Ah. Y él mismo lo dice. Él mismo lo dice. ¿Sabe por qué es importante tener visión? Porque eso va a fortalecer su vida personal. Usted dice que yo sé que mi Cristo vive. Y yo sé que caminando así como voy, un día lo voy a ver así como Él es. Porque Jesús no es como el hombre lo dibuja. No. Jesús, hermano, era maravilloso. Gloria a Dios. Realmente la Biblia no dice cómo era Jesús. Los hombres lo dibujan, ¿no? Colocho. Por ahí que algunos dicen colocho. Pero es falta de respeto. Ese es falta de respeto. Sí, Señor. Muchos sí lo dibujan con su cabeza larga, con barba, con bigote. Esos son inventos de los hombres. Y más que todo de la religión tradicional. Porque la Biblia, hermano, no nos dice cómo era. Lo que sí nos dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Y nos dice que aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Amén. Está fácil entonces, hermano. Está fácil entonces, solo hay que creer en Jesús. Solo hay que creer en Jesús. Y yo le aseguro que si nos mantenemos, hermano, si nos mantenemos cerca de Jesús, no nos va a preocupar nada. Aleluya. No nos va a preocupar nada. Porque Cristo da la paz y da la seguridad que nosotros necesitamos para caminar con una vida victoriosa en la obra donde Dios nos ha colocado. Amén. Lo que sí también tenemos que saber, hermano, que todos y cada uno de nosotros tenemos una importancia en el plan perfecto de Dios. Amén. Aleluya. El plan salvífico de Dios ha venido a nosotros con
con un propósito. Y ese propósito, ¿sabe cuál es? Que no veamos muerte, porque usted y yo no vamos a ver muerte. Dice la Biblia que los hijos de Dios no mueren, los hijos de Dios duermen. Así es, amén. Que diga, el hermano está dormido, ¿verdad? Muchos están dormidos en el Evangelio. No estamos hablando de ese dormir, no. Estamos hablando, hermano, el momento que Dios nos va. Qué interesante cuando habla de ahí en el 16 de Lucas, donde habla de aquellos que fueron levantados, aquel rico que era bien tremendo, hermano, que dice que cuando abrió los ojos vio que estaba en el Hades, y aquel pobre mendigo que dice que cuando él el Señor lo llamó, dice que ángeles lo mire qué interesante, hermano, ángeles lo llevaron. Y era mendigo. Lo digamos usted y yo que Dios nos tiene lúcidos, hermano. Usted y yo que Dios nos tiene bien preparados para hacer la obra perfecta de Dios. La pasión por Dios hace, hermano, que perseveremos ante la oposición. Si usted y yo tenemos visión en el Señor, sabemos que todas las cosas nos ayudarán a bien. Amén, aleluya. Gloria a Dios. No busque problema a usted, porque eso no le va a llevar a bien. No. Porque eso no viene de Dios. Así es, amén. Cuando usted y yo sufrimos, padecemos por hacer la voluntad de Dios, vendrá la respuesta de Dios a su vida. Señor, aleluya. Vendrá la bendición de Dios a su vida. Sí, Señor. Vendrá, amados hermanos, ese respaldo que necesitamos de parte del Señor. Y yo quiero decir esta mañana, quizá usted le esté yendo bien. Y usted quizá pueda decir, tengo suerte. No es suerte, hermano. Sea sabio. Le está yendo bien es porque la gracia de Dios está con usted. Y le está yendo bien porque el poder de Dios está con usted. Pero no sea naco. Hermano, que las cositas son así y usted las hace grandes. No, hermano, grande es el poder de Dios. Y ese poder de Dios está sobre todo aquello que usted mismo puede querer humillar. Pero ante los ojos de Dios, hermano, ante los ojos de Dios hay una gran victoria para la iglesia de Jesucristo. Pablo, hermano, hoy hacía la voluntad de Dios. Pablo hoy hace la voluntad de Dios. Y me encantaba cuando leía esto. Qué interesante cuando leía aquí el 26:16. Usted muchas veces dice, hermano, yo quizá me equivoqué, yo no traigo para servir al Señor. Mire cómo dice aquí. Le dijo el Señor, pero levántate. ¿Por qué le dijo, pero levántate? Le dijo, porque tú das cosas contra el Señor. Yo entonces dije, ¿quién era el Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, aunque me persigues, levántate, porque ahora ya te cambié. Pero levántate y ponte sobre tus pies, o sea, párate pues, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Para ponerte como testigo, para que le enseñes a los rabinos, que le enseñes a los sacerdotes, que le enseñes a los poderosos del fariseísmo, que esto es lo único que el hombre necesita, tener ese encuentro con Jesucristo. Amén. Por eso le digo, te voy a poner por ministro. Pues hermano, que ya el Señor ya dijo solo para apóstol. Son los 5 ministerios. Le dijo, te he puesto como apóstol. Para eso me ha parecido, para llamarte al apostolado. Pero también para que seas testigo de lo que yo puedo hacer en el corazón de los hombres. Y que le demuestres a aquellos. Y de hecho, hermano, él después está frente a hombres poderosos. Y a todos les dice, y les cuenta, y les explica detalladamente todo lo que experimentó por la misericordia de Dios. El Señor podía haberlo matado, hermano. Sí, Señor. El Señor podía haber matado, pero no lo hizo, porque el propósito de Dios era utilizar esta negatividad que tenía para demostrarle a aquellos que pensaban como él que sí
hay un Jesús que ellos no creían. Amén. Aleluya. Ellos no creían en Jesús. Claro. Un encuentro, hermano, con Jesús es vital. Gloria a Dios. Un encuentro con Jesús puede hacer un corazón nuevo. Un encuentro con Jesús puede impactar el corazón Sí, Señor. del hombre. Aleluya. Bueno, de hecho, nosotros somos testimonio. Amén. Dios. Aleluya, así es. Quizá aquí hay unos que no eran tan malacates. Pero tal vez hay otros que sí. Dice, hermano, usted supiera cómo era, ¿no? Que el Señor, Precioso. que el Señor fue a la derecha, que el Señor ya sabe. Bendito. Y por eso lo transformó. Amén. Para que no siga haciendo más daño a su hermano, Aleluya. a su prójimo. Gloria a El Dios. Señor por eso lo llamó, mi hermano. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos reconocer el valor de la gracia de Dios puesta en cada uno de nosotros. Y amén. Mi hermano, cada uno de nosotros somos perlas del ojos de Dios. Sí, Señor. Cada uno de nosotros, amado hermano, tenemos un valor increíble para Dios. Amén. Señor. Por eso, ¿qué debemos hacer? Hermanos, pidámosle al Señor humildad. Amén. Aleluya. Pidámosle al Señor humildad. Sí, Señor. Pidámosle al Señor que vengan nuevos y mejores momentos en nuestra vida. Pero en la obra, en el servicio que estamos dedicándole a Dios. Así Amén. es. Hermano, Dios le ha dedicado un servicio a Él. Hágalo. Allá lo di ese día del Señor. A partir de ahora yo voy a seguir, Señor. Porque si yo me he retirado, yo sé que tú no me has sacado, yo mismo me he sacado. Sí, Señor. Y Dios, hermano, Dios le va a dar a usted el conocimiento. Porque muchas veces falta de conocimiento tenemos, ¿verdad? Sí, Señor. Así Muchas es. veces falta de sabiduría tenemos. Sí, Señor. Pero qué bueno y qué maravilloso Dios que nos sigue diciendo esta mañana, tú eres mi hijo Gloria a y yo Dios. a ti te amo Amén. porque Amén. eres especial Gloria a Dios. para la obra en la cual te he puesto Gloria a Dios. en esta iglesia. Amén. Bendito Padre. Por eso no dejemos, hermano, no nos cansemos de honrar a Dios. Sí, No Señor. nos cansemos de decirle a Dios. Gracias. Mi amado hermano, y que una calenturita no le quite la bendición de venir a la iglesia. Aleluya, Padre. Mire, con calenturita va para el trabajo, está tropezando, se va para el trabajo, allá sí puede ir, pero a la iglesia no. Estoy enfermo del alma, Ay, Señor. porque al trabajo sí va, Ay, Señor. pero a la iglesia no viene. Ah, y Dios sabe que eso es cierto. Y perdóneme si le caigo mal, pero por la verdad, es la verdad. Ah, y es la verdad. Yo le hago el reto a usted. Yo le hago el reto. Si verdaderamente está en la obra de Dios, y es siervo de Dios, y es sierva de Dios, véngase. Amén. Aleluya. Aleluya. Digamos más pastillas, vamos a orar por usted. Gloria a Dios. Santo. Hermano, usted no se enferman, ¿verdad? Bendito. Gloria a Dios, hermano. Ay, Es que hay que aleluya. estar pidiendo al Señor siempre Gloria al esa Rey. cobertura, ese Amén, respaldo, aleluya. esa Así es. coraza que necesitamos, Amén. es la de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Termina esta mañana diciéndole, Eres tú. busquemos, Gloria a Dios. busquemos la presencia de Dios. Amén. ¿Quiere usted, hermano, ser un victorioso? Amén. No Aleluya. espere que lo voten, Sí, Señor. como pasó con Pablo. No. Grande Dios que quiere que entendamos, pero de una manera diferente. Así es. Porque para Dios, nosotros somos algo especial. Gloria a Dios. Esta mañana cerremos nuestros ojos y decimos, Aleluya, Padre, Padre precioso. gracias, Señor, por tu palabra. Maravilloso.